Entonces, buenos días compañeros, hoy vamos a hablar sobre púrpura trombocitopénica autoinmune. ¿Cómo? Ay, no cambió. Ya, perdón. Con una pequeña introducción vamos a tener que el recuento normal de plaquetas varía de unos 150.000 a unos 450.000 plaquetas, células, por lo que son microlitros. También podemos encontrar en biometría semática sus presentaciones como 150 a 450 por 10 a la 9 sobre litro. Y tiene una sobrevida media de 10 días aproximadamente. Esto es importante porque en la púrpura trombocitopénica autoinmune no solamente baja el número de plaquetas, sino también la sobrevida de las mismas. Entonces vamos a tener que la trombocitopenia puede ser causada por tres situaciones, que es la disminución de la producción en la médula ósea, principalmente por una aplasia medular, por ejemplo, su destrucción periférica, que va a ser la causa de esta enfermedad, o secundaria un secuestro celular, principalmente por una esplenomegalia. Entonces, en sí, la púrpura trombocitopénica autoinmune o inmunológica o inmune como tal, se puede encontrar de cualquiera de esas formas, es un trastorno adquirido caracterizado por la trombocitopenia aislada, es decir, que no se explica por la presencia de alguna otra situación patológica. Es decir, no hay enfermedades infecciosas, no hay enfermedades autoinmunes o fármacos relacionados a la historia clínica del paciente que causen esa trombocitopenia. Es causada por la producción de autoanticuerpos, dirigidos a antígenos de las plaquetas o los megacariocitos, principalmente a glucoproteínas. Y esta glucoproteína principal va a ser la 2B3A. Esta se encuentra en la membrana citoplasmática de las plaquetas y va a ser la que principalmente va a ser reconocida por los autoanticuerpos. Entonces, en realidad no se conoce el por qué se desencadena esta producción de autoanticuerpos antiplaquetarios, pero lo único que se conoce es que son dirigidos a esta glucoproteína de la membrana plasmática de los anticuerpos, de las plaquetas. Algo interesante o algo importante en esta enfermedad es que no solo los linfocitos B son los que van a atacar a las plaquetas, sino también los linfocitos T. Esto va a causar que no solo haya una respuesta humoral, sino también una respuesta citoplasmática y citotóxica hacia estas plaquetas. Entonces tenemos estos valores de trombocitopenia. La significativa es aquella en que son valores menores de 100.000. La leve, por un sangrado y un tiempo de sangrado prolongado, va a ser de 50.000 a 100.000. La moderada va a ser de 20.000 a 50.000. Aquí el paciente puede referir que se golpea de manera leve y se forman de manera muy sencilla hematomas y equimosis. Y la severa es aquella que son menores de 20.000 plaquetas sobre microlitro. Estos pacientes tienen un gran riesgo de hemorragia espontánea, tanto gastrointestinal como urinaria. Entonces vamos a iniciar con la púrpura trombocitopénica autoinmune aguda, o también conocida posinfecciosa de la infancia, porque es muy común en estos pacientes. Es principalmente en aquellos niños que son sanos, de 2 a 4 años, y no tienen ninguna predilección por el género, actúa de manera igual a niños y niñas, y se relaciona principalmente a las estaciones de otoño e invierno debido a las infecciones de vías respiratorias altas. Es de un inicio repentino con un cuadro purpúrico muy característico de petequias y equimosis, y solamente el 20% de estos casos va a se va a hacer crónica, mientras que el 80 al 90% se va a remitir de manera completa. Más adelante les voy a comentar sobre eso. Entonces, aquí su fisiopatología es básicamente la misma. Se van a formar complejos antígeno-anticuerpo durante el proceso infeccioso, durante el niño esté resfriado o tenga sarampión, varicela, etc. Estos complejos se van a unir a las plaquetas mientras estas circulan por el vaso. Y aquí dentro del vaso, los macrófagos esplénicos, los macrófagos del vaso, van a retener estas plaquetas debido a que están cubiertas de estos complejos y las van a fagocitar.
Entonces, esta es la teoría de qué es lo que pasa. Sin embargo, también se tiene la idea de que el agente infeccioso del que esté enfermo el niño va a causar una alteración en la estructura plaquetaria y va a hacer que los anticuerpos antiplaquetarios, principalmente el IgG, se unan a esta estructura plaquetaria alterada. Sin embargo, como les menciono, no se sabe el por qué se causa la púrpura, pero eso son teorías. Entonces, su cuadro clínico básicamente va a ser también su forma de diagnosticarlo. Esta púrpura aguda va a ser característica de niños de 2 a 4 años que sus padres refieren al médico que tuvo una enfermedad viral previa. Principalmente son enfermedades virales de las vías respiratorias altas. Sin embargo, también puede relacionarse a sarampión, varicela, paperas, cualquier enfermedad viral típica de la infancia. Entonces, este cuadro purpúrico se va a caracterizar por una hemorragia petequial, púrpura, sangrado gingival, equimosis y muy rara vez lo que es hemorragia gastrointestinal o urinaria. A la exploración física, pues obviamente vamos a encontrar estas manchas de coloración púrpura, morada, un poco más oscuras como cafés, en lo que son el cuerpo del niño, principalmente en aquellos sitios en los que refiere que tuvo un pequeño trauma, se pegó, se tropezó, perdón, y al igual que vesículas hemorrágicas en mucosa bucal. Las adenopatías no son básicamente relacionadas a la púrpura, sino al hecho de que previamente el niño estaba enfermo de una infección viral, ¿sí? Entonces, estas son algunas imágenes de, por ejemplo, petequias en la mucosa, bulas hemorrágicas, al igual que petequias y púrpura, va a ser los principales signos de un paciente con esta enfermedad. Este cuadro, como les mencionaba, del 80 al 90% va a tener una remisión espontánea sin tratamiento y este cuadro purpúrico puede durar de 2 semanas aproximadamente. Sin embargo, no significa que las plaquetas ya estén completamente en orden, vaya. La trombocitopenia puede seguir por más semanas, aunque el cuadro purpúrico ya no se presente. Entonces, el tratamiento se sugiere principalmente cuando el recuento es de 20.000 a 50.000 plaquetas sobre microlitro. Esto debido a una gran relación a que va a haber más sangrado de las mucosas. Y en niños con un conteo de plaquetas menor de 10.000 o de 20.000 con hemorragia mucocutánea significativa. Si se dan cuenta, son básicamente en situaciones en las que la posibilidad de tener una hemorragia masiva y espontánea son mayores. Entonces, el tratamiento para estos pacientes, en primera línea, van a ser los corticosteroides. Estos van a actuar inhibiendo la fagocitosis de estas plaquetas y así evitar que disminuya el conteo plaquetario. El más utilizado va a ser prednisona, vía oral, perdón, vía oral de 1 a 2 miligramos sobre kilogramo día, y esto no debe exceder más de 3 semanas. Después de pasar 3 semanas de tratamiento, debe llevarse a cabo una reducción progresiva para no causar ninguna complicación en el paciente. Otro tratamiento usado va a ser inmunoglobulina G intravenosa. Esta va a ser básicamente una terapia complementaria más en aquellos pacientes que tienen resistencia a los esteroides y va a usarse como tratamiento urgente en aquellos que tengan una hemorragia masiva, es decir, que tengan un conteo plaquetario de 10.000 a 20.000 plaquetas. Este tratamiento aumenta el recuento de plaquetas en el 65% de los casos y tiene un efecto terapéutico de 2 a 4 semanas. Sin embargo, tiene algunos síntomas adversos, que son la cefalea, náusea, vómito y dolor lumbar, que son básicamente leves. Y la forma de actuar de este medicamento es que va a disminuir la saturación de receptores de los macrófagos, va a saturar sus
receptores gamma, si no me equivoco, y por ende va a disminuir el reconocimiento de los complejos antígeno-anticuerpo. Entonces, se va a dar en dosis de 400 miligramos sobre kilogramo por 5 días, y en casos graves, donde haya una hemorragia aguda, se va a hacer un tratamiento de IgG en la misma dosis, llegando hasta 1000 miligramos, más prednisolona intravenosa por 3 días. Entonces, este medicamento, esta forma terapéutica, a comparación del anterior, no busca un efecto, no busca que se incremente el recuento plaquetario, sino que intenta que haya una hemostasia. Entonces, por último, este es muy poco común, es muy raro que se lleve a hacer en niños, es la esplenectomía. Este es en aquellos pacientes que tienen un curso mayor de 6 meses de púrpura. Obviamente, estos pacientes ya son crónicos y son el 20% que les mencionaba anteriormente. Se responde a dosis máximas de esto, además de en pacientes crónicos, es en aquellos pacientes que no responden a la prednisolona, incluso en las dosis máximas de la misma, y se acompaña de hemorragia y recuento menor de 10,000 plaquetas. Se debe realizar en aquellos niños mayores de 6 años, obviamente en menores de 6 años no se utiliza el tratamiento anterior. Tiene una mortalidad menor del 1%, principalmente relacionada a la sepsis, y tiene una remisión completa del 70%. Si se dan cuenta, ni siquiera es el 100% de remisión. ¿Alguna duda de púrpura aguda? ¿No? No, todo bien. Está bien. Bueno, entonces vamos a pasar a púrpura trombocitopénica autoinmune crónica o del adulto. Esta va a estar, aquí ya va a haber una diferencia entre el género. Es más común en mujeres de 2 a 1 y en mujeres, vaya, con un rango de edad de 15 a 40 años. Si se dan cuenta, es bastante grande, no es como que muy reducido. Aquí lo importante es que no existe una enfermedad que la predisponga o precipitante como en los niños que tenían el antecedente de haber estado resfriados, que les dio varicela, que les dio sarampión, que les dio paperas. Aquí no. Sin embargo, sí deben descartarse otras enfermedades virales como son VIH y hepatitis C, al igual que bacterianas como es Helicobacter pylori, debido a que estas enfermedades, o hecho estos patógenos, generan anticuerpos que reaccionan de manera cruzada con anticuerpos que reaccionan de manera cruzada con antígenos plaquetarios. Entonces van a dar un cuadro similar a la púrpura, sin embargo no son púrpura. A comparación del agudo, este va a tener un inicio insidioso, no un inicio repentino, y va a tener una remisión completa y espontánea de solamente el 2% de los pacientes. Del 30 al 50% van a ser resistentes a esteroides y hay una mortalidad del 3 al 5% principalmente por hemorragia masiva. También suele relacionarse un poco a pacientes con lupus o con leucemia linfocítica crónica. Entonces, también su cuadro clínico va a ser, esto ya se los mencioné al inicio de la presentación. Vamos a encontrar petequias, equimosis, vesículas y bulas hemorrágicas tanto en mucosas como en piel, al igual de que gingivorragia, epistaxis, hemorragia genitourinaria. Y algo muy importante es que las pacientes, como es más común en mujeres, van a referir menorrea, es decir, que van a reglar menos. ¿Vale? Igualmente se puede encontrar o puede el paciente referir lo que es hematuria, melena y hematemesis, estas dos principales hemorragias del tubo gastrointestinal o genitourinario. Doctora, menorragia significa que incrementa el sangrado uterino. Sí, perdón. Ya me acabo de dar cuenta que me equivoqué. Disculpen, sí es cierto, menorragia es aumento. Entonces, estas son bulas hemorrágicas en mucosas y aquí la púrpura va a ser más grande y más notoria a comparación de un niño. ¿Sí? Aquí la púrpura obviamente son estas manchas púrpuras y
Estas manchas pequeñitas, más claras, no sé si las alcanzan a ver bien, estas son las petequias. ¿Sí? Estas chiquititas que se ven por aquí. Entonces, estas lesiones no van a ser palpables y tampoco van a desaparecer a la presión. Es decir, no tienen un relieve y al presionarlas no van a desaparecer. Van a estar más relacionadas a sitios distantes y sujetas a presión a comparación de los niños que están relacionados a sitios de traumas leves. Es decir, estos pacientes van a tener mayor cantidad de estas lesiones en la zona de sus pies debido al uso de calcetines o en sus manos debido a que, no sé, usan reloj o usan muchas pulseras, en caso de las mujeres. Y algo muy importante es que Bueno, nada más, fundamentalmente se presenta, donde van ustedes a explorar generalmente las púrpuras, es a nivel malleolar y en la pierna, porque ahí hay mayor aumento de la presión hidrostática. Entonces es más fácil que en ese sitio se rompa el vaso sanguíneo y la petequia es extravasación de sangre debido a que de forma normal nuestro sistema vascular está en un constante equilibrio entre procoagulación y anticoagulación. Entonces, normalmente no se hacen patentes esas pequeñas micro rupturas de vasos sanguíneos por el aumento de la presión hidrostática porque hay un balance. Pero cuando hay plaquetas bajas, se pueden ver que se rompe ese balance y por eso generalmente aparecen en las piernas inicialmente y ya después van generalizándose. También sucede mucho en las mucosas, sobre todo en el paladar. Ahí se pueden ver también, porque son sitios más frágiles y también que están sometidos a a cambios de presión hidrostática. ¿Sí? ujú. Adelante. Bueno, algo importante es que si al momento de hacer exploración física encontramos espleno o hepatomegalia, no está relacionado a púrpura, sino que es otra enfermedad. Esta enfermedad la púrpura no causa espleno ni hepatomegalia. Entonces, la complicación más importante o más grave de todas va a ser la hemorragia intracraneal. Va a ser presente solo en el 0.5% de los pacientes pediátricos, se dan cuenta casi nadie. Y puede ser subaracnoidea, múltiple, y varía de petequias a grandes hematomas. Igualmente, para confirmar esta hemorragia, a la exploración de fondo de ojo podemos encontrar puntos hemorrágicos rutinianos que se relacionen a esta complicación. Entonces, sus datos de laboratorio son un recuento plaquetario menor de 20.000 plaquetas sobre microlitro. Si se realiza lo que es un frotis de sangre periférica, vamos a encontrar una trombocitopenia aislada, es decir, pocos plaquetas, sin embargo no va a haber leucos ni alguna otra célula relacionada a infección, por ejemplo. Va a haber aumento en el tamaño de las plaquetas, algo discreto, o incluso una disminución en su tamaño, formas irregulares o incluso fragmentos de megacariocitos, que son sus progenitores, por así decirlo. En el 15% de los pacientes también podemos encontrar lo que son anemias, leucos normales, como les decía, no está relacionado a infecciones o enfermedades, tiempo de sangrado prolongado, retracción de coágulo deficiente, incluso prueba de torniquete positiva. TP y TTP va a estar dentro de los valores normales, no van a estar aumentados ni disminuidos. Y un examen de médula ósea principalmente se realiza en aquellos pacientes mayores de 60 años, no para diagnosticar esta enfermedad, sino para descartar una mielodispalasia que sea la causante de la trombocitopenia. Esto es lo que me refería con trombocitopenia aislada. Si se dan cuenta, no hay plaquetas, sin embargo, tampoco hay células que se relacionen con algún proceso infeccioso, alguna neoplasia, etc. Entonces, su diagnóstico diferencial se puede. En la clase de Tony, de Antonio, el viernes pasado, nos mencionó muchas situaciones de exclusión de estas enfermedades, secundaria a fármacos, toxinas, leucemia, anemias, lupus, púrpura trombocitopénica trombótica,
coagulación intravascular diseminada, hiperesplenismo, entre otros. Además, la bibliografía mencionaba, perdón, el uso de EDTA, que es ácido bueno, perdón, este nombre muy largo, no lo puedo pronunciar. Este se utiliza como anticoagulante, sin embargo también es un quelante de metales, principalmente se utiliza en pruebas de plomo o de cobre, cosas por el estilo, debido a que aglutina, como he dicho, precipita estos metales para que se puedan ser sacados del organismo por medio de la orina principalmente. Entonces, este medicamento va a producir aglutinación de las plaquetas y esta va a ser el causante de la pseudotrombocitopenia, porque no hay una disminución en el recuento, sino que las plaquetas que están aglutinadas. Esto se va a descartar por un frotis de sangre periférica en la cual se ve aglutinación de las plaquetas, vaya, más no una disminución de las mismas. Entonces, por último, su tratamiento, también iniciamos con corticosteroides. Como les mencionaba, la mayoría de los pacientes del 30 al 50% son resistentes. Aquí el 60% de los pacientes adultos responden a este tratamiento después de 6 semanas de tratamiento. Y solamente el 15% de ellos tienen una remisión completa. Su forma de actuar va a ser disminuyendo la producción de IgG cuando su administración es prolongada, es por varias semanas. Entonces, se utiliza en hemorragia aguda intensa la metilprednisolona intravenosa, 1 gramo cada 6 horas, y se adiciona lo que es dexametasona de 20 a 40 miligramos diarios por vía oral, cada 4 semanas. Digo, de 20 a 40 miligramos día, perdón, no son diarios. Entonces, el segundo forma de tratamiento va a ser lo que es la esplenectomía. Va a ser efectiva en más del 60% de los adultos. Esto básicamente es eliminar el sitio donde se destruye las plaquetas, donde los macrófagos esplénicos reconocen los complejos, y la disminuye la producción de anticuerpos, obviamente. Entonces, aquí existe una recidiva del 20 al 50% de los casos en un promedio de tiempo de 5 a 10 años. Entonces, se indica en aquellos pacientes que no responden a los esteroides, incluso a dosis máximas, en aquellos que tienen un recuento plaquetario de menos de 10,000 unidades y es persistente, en aquellos que tienen un recuento menor de 30,000 y un excesivo sangrado, incluso cuando ya tienen un tratamiento que ha durado de 4 a 6 semanas, aquellos que también tienen un recuento menor de 30,000 unidades después de 3 semanas de tratamiento y dependen de los corticosteroides para mantener esta pequeña cifra, ni siquiera para aumentarla, sino para mantenerla y que no disminuya. Y aquellos que tengan contraindicación absoluta al uso de antibióticos. Entonces, sus contraindicaciones principalmente son cardiopatías graves debido a que pues, van a ser sometidos, son pacientes que son sometidos a cirugía. En aquellos que tengan menos de 2 años de edad, porque hay un elevado riesgo de sepsis, por eso en los niños se realiza en mayores de 6 años, en mujeres embarazadas por obvias razones, y en pacientes que tengan una púrpura trombocitopénica autoinmune ligada a hemorragias incontrolables. Y solamente del 5 al 20% de los pacientes han presentado una mejoría postquirúrgica, es decir, que van a empezar a curarse. Vaya. Por último, vamos a tener lo que son los inmunosupresores. Iniciamos con lo que es ciclofosfamida a una dosis de 50 a 200 miligramos día vía oral por 6 meses, acompañada de prednisona o un corticosteroide de 40 a 60 miligramos sobre metro cuadrado por día, por periodos cortos, debido a la inmunosupresión que causa. Andrógenos, principalmente el danazol, que es debido a que de todos los andrógenos del mundo, vaya, es el que menos efectos virilizantes produce.
Entonces, esto es mucho mejor para una mujer, que son las principales afectadas por la púrpura crónica. Entonces, su forma de actuar va a ser induciendo que el sistema fagocítico se altere, tenga una disfunción y por ende pues no se va a fagocitar a las plaquetas. Se da una dosis de 400 a 800 miligramos día por 3 meses y luego va a disminuir de 50 a 200 miligramos días por otros meses. Si no me equivoco, esas son las dos últimas. La inmunoglobulina G anti-D, este es mejor en niños, sin embargo va a causar solamente una remisión parcial y solo es efectiva en aquellos pacientes que tienen Rh-D positivo. Aquí va a causar una saturación de los macrófagos esplénicos por el reconocimiento de estos eritrocitos que tienen cubierta o están cubiertos de anti-D. Obviamente no va a servir en aquellos pacientes que ya se les realizó una esplenectomía porque no hay sitio donde actúe, porque va a reconocer los macrófagos esplénicos y se da una dosis de 50 microgramos sobre kilogramo en 10 minutos. Esta es una dosis rápida. Mencionaba la bibliografía que este es más barato, tiene la misma, casi la misma efectividad que la hemoglobina G intravenosa y es incluso más rápido de realizarla. Aquí se realiza en 10 minutos. Y por último, el rituximab. Este es un antígeno monoclonal quimérico. No mencionaba la dosis, doctor, no sé si usted la conozca. Y produce una respuesta después de 3 a 4 semanas de tratamiento o incluso en aquellos pacientes muy graves en un periodo de tratamiento de 6 meses. Es rituximab, es un anticuerpo monoclonal, se usa dependiendo de la dosis por kilo de peso, no me sé la dosis por kilo de peso, esa se revisa. Siempre que van a usar anticuerpos monoclonales hay unos que sí son de dosis así bien establecida, pero la mayoría son valores en base al kilogramo de peso. Entonces no me acuerdo ahorita de la dosis para rituximab específicamente, es un anti-CD20, se les olvida. Como ahorita, por ejemplo, nosotros usamos para COVID el tocilizumab. Si es menor de 65, se usan 200 miligramos. Si es de 65 a 85, 400. De menor de 65, 400. De 65 a 85 son 600. Mayores de 85 son 800. Entonces, varía mucho con el peso. Entonces, eso cuando lo van a utilizar hay que revisar bien. Siempre que van a usar anticuerpos monoclonales o fármacos de cuidado, aunque puedan tener muy bien la memoria, conviene repasar la dosis que le corresponde. ¿Sí? Ok, entiendo. Muy bien, entonces eso es todo de mi parte. No sé si existe alguna duda. ¿Se puede regresar varias para iniciarlo del tratamiento? Claro, del crónico, doctor. Sí, Entonces, inicio aquí. sí, en el tratamiento. Bueno, antes de empezar el tratamiento, recordar que es como bien mencionó, un diagnóstico de exclusión. Es decir, tienen que descartar, ¿cómo se llama? Que sea secundaria. ¿Secundaria qué? A enfermedades como lupus, una de las principales, enfermedades hematológicas como leucemia linfocítica crónica, mielodisplasia. La mielodisplasia sobre todo si el paciente es mayor de 60 años, pero también hay que descartar infecciones comunes, relativamente comunes, como la infección por citomegalovirus. Me refiero a enfermedades que tienen un tratamiento muy específico, como la infección por el virus de la hepatitis B, por el virus de la hepatitis C, el virus del Epstein-Barr, VIH-Sida, infección por el Helicobacter pylori, que no esté asociada a una enfermedad autoinmune como se mencionó lupus, pero también como enfermedades tiroideas, ¿sí? Que no esté asociada al embarazo, ¿sí? Entonces, todo eso se tiene que definir antes de hacer el diagnóstico de PTI. Entonces, no siempre se tienen que hacer
de inicio, como les mencionaba, todas las pruebas completas, sino en base a las características clínicas del paciente. Si la paciente o el paciente no han recibido transfusiones nunca, si no tienen ningún factor de riesgo de enfermedad de transmisión sexual, entonces no vamos a pensar directamente que sea, por ejemplo, hepatitis C o virus de la inmunodeficiencia humana. Si en la familia de la paciente hay enfermedad tiroidea, del paciente o de la paciente hay enfermedad tiroidea y ella tiene enfermedad tiroidea, pues obviamente pensaríamos que pueda estar asociada a la enfermedad tiroidea, ¿sí? Entonces, lo primero es descartar, saber que no tenga ninguna otra alteración, porque muchas veces, aunque el tratamiento puede ser compartido en ese sentido, que se requiere el corticoide, por ejemplo, en lupus, en otras ocasiones, controlando la enfermedad, por ejemplo, en VIH, hepatitis B, hepatitis C, problemas tiroideos, leucemia linfocítica, controlando la enfermedad de base, se controla la PTI. Entonces, eso es lo primero. Segundo, los asteroides, como mencionan ahí, son el tratamiento de elección para el cuadro agudo, ¿sí? Paciente con cuadro agudo, tanto de anemia hemolítica como de PTI, ¿qué van a usar? Esteroides, ¿sí? Perdón, ya sea prednisona, vía oral, si el paciente tiene una PTI que no tiene sangrado activo o que no tiene inestabilidad hemodinámica, o bolos de metilprednisolona si el paciente tiene un daño, una trombocitopenia severa con púrpura húmeda. ¿Qué nos llamamos con púrpura húmeda? Que tenga las petequias, las lesiones purpúricas y aparte esté con sangrado, ¿sí? Gingivorragia o menorragia o sangrado digestivo. Hablamos de púrpura húmeda. Púrpura seca es que nada más tiene las lesiones establecidas, ¿sí? Pasa a la siguiente, doctora. Obvio, también es importante recordar que cuando ustedes están usando metilprednisolona a dosis muy altas, tienen que vigilar las potenciales complicaciones de las dosis altas de metilprednisolona y considerar si el paciente tiene diabetes, que le va a causar hiperglucemia, si el paciente viene con alteraciones del potasio, que le va a causar hipocalemia. Entonces, se tiene que tomar en cuenta todo para no solamente pensar en qué es ponerle el medicamento, sino saber las posibles complicaciones que puede tener. Como bien dice la esplenectomía, generalmente si por más de 6 meses no hay mejoría con los esteroides y con el tratamiento inmunosupresor, pues entonces se tendrá que considerar la esplenectomía, ¿sí? Y bueno, eso sí está totalmente recomendado, siempre y cuando, les digo, haya falta de respuesta, ¿sí? El riesgo es que puede tener, como se menciona ahí, nada más es un 65%, 60-65% de efectividad, quiere decir que el resto va a recidivar. Y esto puede ser, ¿por qué? Porque no se retiró de forma adecuadamente o sea, había tejido esplénico residual o tenía un vaso accesorio pequeño, no identificado, o simplemente está surgiendo una destrucción intravascular más que en el vaso, ¿sí? La siguiente, doctora. La siguiente. Entonces, de los inmunosupresores, antes de usar ciclofosfamida, ¿sí? La cual sería, ¿cómo se llama? Un fármaco de segunda línea, igual que el rituximab, se usaría, ¿sí? Azatioprina. El objetivo de los inmunosupresores no son mejores que los esteroides, ¿eh? El objetivo de, por ejemplo, usar azatioprina es evitar los efectos adversos de los esteroides. O sea, el objetivo de azatioprina, de ciclofosfamida, es usar menos dosis de esteroides. ¿Para qué? Para evitar el síndrome de Cushing iatrógeno, ¿sí? Entonces, eso es algo que se debe siempre quedar bien en la memoria. Entonces, ya vimos, primera línea, los esteroides. En primera línea también podría quedar
como tratamiento de primera línea los esteroides, la inmunoglobulina intravenosa y el anti-RH. De segunda línea, la esplenectomía, en caso de que si persistiera por más de 6 meses, ahí se empezaría a considerar. No significa que ya lleva 6 meses y si ya lleva 7 meses, no, esa es esplenectomía. No, después de 6 meses se hace una evaluación si el paciente es candidato a esplenectomía o hay otras alternativas. ¿Sí? Entonces, segunda línea, esplenectomía, el rituximab, ¿sí? Por ejemplo, ya como anti-CD20, generalmente se va a asociar a dexametasona, la ceftriaxona y la ciclofosfamida, que son inmunosupresores. Usamos más la ceftriaxona, que es ¿cómo se llama? Se da generalmente vía oral, es más fácil apego y menos efectos adversos que la ciclofosfamida. Y ¿cómo se llama? Los andrógenos como el danazol. También se pueden usar ya en esta etapa, se están empezando a usar el romiplostin y el trombopag, que son análogos o más bien agonistas del receptor de trombopoyetina. El objetivo es aumentar la producción plaquetaria. Si se fijan todos los demás, el objetivo es disminuir la destrucción plaquetaria. Los esteroides, la esplenectomía, la inmunoglobulina intravenosa, el anti-RH, el rituximab, los inmunosupresores. Todos esos, el objetivo es disminuir la destrucción plaquetaria. Lo que es romiplostin y el trombopag, su objetivo es aumentar la producción de plaquetas. Son agonistas de trombopoyetina. ¿Sí? Siguiente, doctora. Aquí está el IgA-ANTD, como menciona. El objetivo es, como quien dice, distraer a los a las células de los macrófagos con los eritrocitos unidos al anti-D, al anti-RH, y entonces se ocupan de estar uniéndose a los eritrocitos anti-D y disminuye la destrucción plaquetaria. Sigue siendo lo mismo, el mismo objetivo. ¿Sí? El rituximab igual, disminuye la producción de anticuerpos mediado por las células B. Recuerden que ese es un anti-CD20, característico de las células B. Siguiente. Sí. Ahora, en caso de que fuera sangrado, un sangrado intenso, como se mencionó, metilprednisolona a dosis altas, la inmunoglobulina también sirve como tratamiento para hemorragia aguda, y el ácido, bueno, pues los antihemorrágicos, como el ácido aminocaproico y el etamcilato, que se usan así para disminuir el riesgo de sangrado, disminuyen la activación de la plasmina para que se pueda persistir más tiempo el tapón plaquetario. ¿Sí? ¿Preguntas? No. Mucho cuidado trae plaquetas abajo y está sangrando, está en 8,000, 9,000, 10,000, 15,000 y le ponen plaquetas. Si le ponen plaquetas, ¿qué puede pasar? ¿Qué podría pasar? ¿Qué entienden por efecto booster? Trombos. Que se entiende como efecto booster. B-O-O-S-T-E-R. ¿No vieron anemias hebolíticas autoinmunes con el doctor Muñiz? Sí, pero Ya. no vimos ese efecto. Cuando ustedes transfunden, por ejemplo, si un paciente tiene anemia hemolítica autoinmune o púrpura trombocítica autoinmune, y ustedes le transfunden ¿cómo se llama? Ya sea los eritrocitos, el paquete globular o las plaquetas, si el paciente destruye las propias, ¿sí? Las, Ok. las que son de él, ¿qué va a pasar con las externas? También las va a destruir. Entonces, existe ese riesgo de que se llama efecto booster, que despierte más el sistema inmunológico y se refuerce o sea, se genera una intensidad en la destrucción.
Es decir, que destruya más, más intensamente, ¿sí? O sea, efecto booster o efecto potenciador, ¿sí? Se potencia el sistema inmune al agregarle algo extra. Entonces, cuando ustedes tienen que tomar la decisión de aportar tanto sangre en un paquete globular, en una anemia hemolítica autoinmune, como en una trombocitopenia inmune, tienen que estar bien convencidos de que el beneficio es muchísimo mayor que el riesgo de que ustedes mismos empeoran al paciente y tienen que asegurarse de proveerle lo más posible de regular la respuesta inmune, o sea, no hacerlo si no le están poniendo el esteroide, ¿sí? Primero asegurarse de que están limitando al menos la destrucción y la van a seguir limitando para poder usar, ya sea paquete globular en anemia hemolítica o concentrados o aféresis plaquetaria en un paciente con sangrado en PTI, ¿sí? Entonces siempre va a estar después, pero si el paciente llega de forma aguda con sangrado, muy bajas las plaquetas, pues van a tener que usarla al mismo tiempo. Y entonces en ese momento ustedes van a preferir, en vez de usar metilprednisolona, ¿sí? Van a preferir, o sea, no que no la vayan a usar, pero vamos a suponer que el paciente llega con 20,000 plaquetas y viene con un sangrado. Y luego le toman el control y ya bajó a 13,000 plaquetas. Y ustedes le van a empezar el esteroide y dicen, ah, caray, ¿cuál? La recomendación bien clásica es metilprednisolona. Pero si ustedes conocen cómo actúan los fármacos, como los esteroides, saben que la metilprednisolona es un poquito más lenta en su actuar, ¿sí? Entonces, ustedes de inicio ponen al menos unos 200, 300 miligramos de hidrocortisona, que es un poco más rápido, que es más rápida en su inicio de acción, y luego aparte le dejan la metilprednisolona. Le ponen la hidrocortisona, le ponen difenhidramina, que disminuye también la respuesta inmunológica y evita sobre todo la reacción alérgica, ¿sí? Y le ponen las plaquetas, pero al mismo tiempo le están ya dejando el manejo de la otra, de la inhibición de la destrucción plaquetaria. No sé si me explico, ¿sí? Entonces eso es algo que se tiene que tomar decisiones en el paciente agudo con sangrado, ¿sí? Sí. Sí, Ok. ¿Preguntas? ¿Habían oído hablar de romiplostin y es romiplostin? Es uno. Y el otro es el trombopag. ¿Los habían oído? no. No. Ok, bueno, entonces revísenlo. Son agonistas del receptor de trombopoyetina. Todavía están en una fase de investigación 4, es decir, todavía está en vigilancia epidemiológica. Bueno, vigilancia farmacológica, perdón. ¿Sí? Pero son fármacos que están ya siendo cada vez más utilizados para poder elevar el número de plaquetas y no tener que estar transfundiendo al paciente, ¿sí? Porque hay que recordar que en este paciente la médula está sana, entonces ustedes la estimulan y va a producir plaquetas, ¿sí? Si no responde es que a lo mejor tiene otra cosa, ¿sí? Pues, bueno, si no hay dudas, nos veríamos mañana con hemofilia, ¿verdad? Sí. Me hace que sí, doctor. Sí. Bueno, vamos después. Que tengan un buen día. Muy bien, Bueno, doctor. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, doctor.